Hablemos de otros temas. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, insistió en que desde la UNAM se debe de hacer un llamado para evitar que la droga llegue a los más jóvenes de la comunidad. Cerca de 1.800.000 estudiantes de educación básica y bachillerato han consumido alguna droga y cerca de 150.000 son niños de quinto y sexto de primaria, quienes también han experimentado con sustancias psicoactivas, alertó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue. Si analizamos estos datos, veremos que son verdaderamente preocupantes, porque estamos hablando casi de 2 millones de usuarios ocasionales entre los 10 y 17 años de edad. Y este es un grupo etario particularmente lábil a los efectos de las sustancias psicoactivas y es proclive a la adicción permanente de ellas. El rector de la máxima casa de estudios enfatizó la importancia de estrategias y programas de prevención de adicciones en comunidades estudiantiles, debido a que está demostrado que el uso de cualquier sustancia psicoactiva genera problemas definitivos en el desarrollo neurológico de niños y adolescentes, además de tener efectos sobre la memoria y el aprendizaje. La Ciudad de México y el Estado de México son las dos entidades que presentan mayor prevalencia de consumo de drogas en estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. Asimismo, destacó a la Red de Instituciones Educativas contra las Adicciones de la Ciudad de México como uno de los mejores instrumentos para lograr esta prevención. Mariana Sánchez, 21 Noticias.